Voy a comprar otra casa más pequeña, más fácil de mantener, en un barrio tranquilo. Una casa que sea exclusivamente mía, donde nadie me pueda decir que me tengo que ir. ¿Y nosotros? ¿Ustedes qué? Nosotros no vamos a poder visitarte. Por supuesto que van a poder visitarme cuando quieran, como siempre. Pero en una casa que va a ser indiscutiblemente mía, donde nadie va a cuestionar mi derecho a vivir. Padre, me dijo Carolina, ¿te das cuenta de que estás castigando a toda la familia por algo que hice yo? No estoy castigando a nadie, Carolina. Estoy protegiéndome. Estoy asegurándome de que nadie pueda volver a pedirme que me vaya de mi propia casa. Durante las siguientes 2 semanas busqué mi nueva casa. Quería algo más pequeño que lo que tenía, pero con jardín. Algo en un barrio tranquilo, cerca de transportes, con comercios cerca. Encontré una casa perfecta en San Isidro. 4 ambientes, jardín adelante, patio atrás, en una calle arbolada. Era más moderna que la casa de las Lomas, más fácil de mantener, pero conservaba esa calidez de hogar que yo necesitaba. La casa de San Isidro costaba menos que lo que iba a recibir por la venta de las Lomas. La diferencia me quedaría como capital para vivir cómodamente mis últimos años. Compré muebles nuevos. Contraté una empresa de mudanzas, organicé todos los trámites. Pero antes de mudarme, hice algo que sabía que iba a impactar a toda mi familia. Organicé una fiesta de despedida en la casa de las Lomas. Invité a todos los vecinos, a todos mis amigos, a todos los colegas. Invité a toda la gente que había compartido momentos lindos en esa casa durante 42 años. Pero no invité a Carolina ni a Miguel. La fiesta fue un sábado por la tarde. Vinieron más de 60 personas. Todos querían saber por qué estaba vendiendo la casa, por qué me iba después de tantos años. Les conté la verdad. Les dije que mi hija había decidido que yo tenía que irme para que vinieran sus suegros, y que yo había decidido vender la casa para asegurarme de que nadie pudiera volver a expulsarme de mi propio hogar. La reacción de la gente fue unánime. Todos coincidieron en que Carolina había actuado mal, que ningún hijo tenía derecho a echar a su padre de su propia casa, especialmente tan poco tiempo después de enviudar. «Don Roberto», me dijo mi vecino de al lado, «usted hizo bien. Los hijos a veces se olvidan de que los padres también tienen derechos». Doña Elena, que había sido amiga de Carmen durante décadas, fue más directa. «Roberto», me dijo, «Carmen debe estar revolcándose en la tumba. ¿Cómo va a hacer Carolina para sacar al padre de la casa donde murió la madre?» Al final de la fiesta, cuando se fueron todos los invitados, me quedé solo en la casa por última vez. Caminé por todas las habitaciones, recordando momentos vividos con Carmen y con los chicos. En el dormitorio, recordé las miles de noches que había dormido abrazado a Carmen. En la cocina recordé los desayunos familiares de los domingos. En la sala recordé las tardes de conversación. En el jardín recordé todos los asados, todas las fiestas de cumpleaños, todos los momentos felices que habíamos vivido como familia. Pero también me di cuenta de algo importante. Los recuerdos no estaban en la casa. Los recuerdos estaban en mí. Y esos recuerdos me los iba a llevar a donde fuera que viviera. La mudanza se hizo un martes de mañana. Los empleados de la empresa fueron muy cuidadosos con todas mis cosas. Carmen había coleccionado muchos objetos a lo largo de los años. Porcelana antigua, libros, fotografías familiares, adornos. Todo eso se trasladó con cuidado a mi nueva casa. La casa de San Isidro me gustó desde el primer día. Era más luminosa que la anterior. Tenía una distribución más práctica, y el jardín era perfecto para plantar los rosales que le gustaban a Carmen. Pero lo más importante era la sensación de libertad que tenía. Nadie me iba a pedir que me fuera de aquí.
Nadie iba a cuestionar mi derecho a vivir en mi propia casa. Nadie iba a priorizar las necesidades de otros sobre mis propias necesidades. Durante la primera semana en la casa nueva, recibí muchas llamadas de amigos y vecinos preguntándome cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo, si me gustaba el nuevo barrio. Pero no recibí ni una sola llamada de Carolina o de Miguel. Recién a los 15 días apareció Carolina. Vino un domingo por la tarde sin avisar, con cara de arrepentimiento. «Hola, padre», me dijo cuando abrí la puerta. «Hola, Carolina. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto. Esta es tu casa también. Ahora sí realmente es tu casa. No como la anterior que yo tenía que abandonar para que vinieran otros». Entramos a la sala y se sentó en el sillón nuevo que había comprado. Se quedó callada durante varios minutos mirando alrededor. «La casa está linda, padre». «Gracias. A mí me gusta. Es cómoda, práctica y, sobre todo, es indiscutiblemente mía. Padre, vengo a pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por todo lo que pasó, por haberte pedido que te fueras de tu casa, por no haber entendido lo que significaba esa casa para ti, por haber priorizado las necesidades de los suegros sobre tus necesidades». ¿Y qué cambió, Carolina? Cambió que me di cuenta de que actué mal. Cambió que hablé con mucha gente y todos me dijeron que había sido una hija terrible. Cambió que entendí que tenías derecho a vivir en tu casa, especialmente después de que hubiera muerto mamá. ¿Algo más? Cambió que me di cuenta de que perdí a mi padre por egoísta y que perdí la casa donde crecí por no saber valorar lo que tenía. Carolina se largó a llorar. Era la primera vez que la veía llorar desde el funeral de Carmen. «Padre, ¿me puedes perdonar?» «Ya te perdoné, Carolina, pero perdonar no significa olvidar. ¿Qué significa eso?» «Significa que entiendo que cometiste un error, pero también significa que tomé las precauciones necesarias para que ese error no se pueda repetir». «¿Qué precauciones?» «Esta casa está a mi nombre y va a seguir estando a mi nombre hasta el día que me muera. Nadie me puede pedir que me vaya de aquí porque nadie tiene ningún derecho sobre esta propiedad». «¿Y cuando te mueras?» «Cuando yo me muera, ustedes van a heredar esta casa, pero van a heredar lo que yo elija dejarles, no lo que ustedes crean que merecen». ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy educando. Te estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias y que la próxima vez que tengas un problema familiar, busques una solución que no perjudique a tu padre. Me contó que los suegros finalmente habían encontrado trabajo y se habían alquilado un departamento pequeño, que el problema se había solucionado sin necesidad de echar a nadie de su casa. ¿Te das cuenta? Le dije, el problema tenía solución, solo que tú elegiste la solución más fácil para ti y más dolorosa para mí. Tienes razón, padre. No volveré a actuar así nunca más. Durante los meses siguientes, Carolina y Miguel empezaron a visitarme seguido en mi casa nueva. Al principio venían con cara de culpa, como si estuvieran pidiendo permiso para estar ahí. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que yo no los había castigado. Los había educado. Les había enseñado que las decisiones familiares importantes no se toman unilateralmente, que los padres también tienen derechos y que el respeto no es opcional. Miguel fue el primero en entender completamente lo que había pasado. «Padre», me dijo un domingo mientras almorzábamos en mi nueva casa. Yo al principio pensé que habías reaccionado exageradamente, pero después me puse en tu lugar y me di cuenta de que hiciste lo que tenías que hacer. ¿En serio? Sí. Si alguno de mis hijos me pidiera que me fuera de mi casa para que vinieran otras personas, yo también vendería la casa. Nadie tiene derecho a echarte de tu propio hogar.
Carolina tardó más en procesar toda la situación. Durante varios meses siguió visitándome, pero siempre con esa actitud de estar pidiendo perdón, hasta que un día me dijo algo que me sorprendió. «Padre», me dijo, «creo que entendí algo importante sobre lo que pasó». «¿Qué cosa? ¿Que no vendiste la casa por enojo? ¿La vendiste por dignidad?» «Exacto, Carolina. La vendí para proteger mi dignidad y para asegurarme de que nadie...» «Roberto», me decía mientras yo le daba de comer, «gracias por permitirme estar en nuestra casa. Gracias por no enviarme a una institución. Gracias por dejar que me vaya rodeada de todos nuestros recuerdos». Carmen falleció un miércoles al amanecer en nuestra cama, tomándome de la mano. Sus últimas palabras coherentes fueron: «Cuida nuestra casa, Roberto. Aquí está toda nuestra vida». El funeral fue en la misma capilla donde nos habíamos casado 46 años antes. Asistieron todos nuestros amigos, todos los vecinos, todos los colegas. Carmen había sido muy querida por mucha gente. Después del entierro, regresamos a casa para la reunión de despedida. La casa se llenó de personas que querían compartir anécdotas sobre Carmen, que querían acompañarme en este momento tan doloroso. Cuando se marcharon todos los invitados, me quedé solo en la casa por primera vez en 46 años. Recorrí cada habitación recordando momentos vividos con Carmen. Me senté en su sillón favorito de la sala. Contemplé el jardín que ella había cultivado con tanto cariño. Y ahí comprendí que esta casa no era solo mi hogar. Era el último lugar donde había estado con Carmen. Era lo único que me quedaba de ella, además de los recuerdos. Pero al día siguiente, Carolina apareció con una propuesta que me dejó atónito. «Padre», me dijo mientras tomábamos té en la cocina, «necesitamos hablar sobre tu futuro». «¿Qué futuro, Carolina?» «Tu futuro aquí en esta casa. Ya no puedes vivir solo. Necesitas que alguien te cuide, y esta casa es demasiado grande para una sola persona». «Puedo cuidarme solo, Carolina. Tu madre falleció ayer. Dame tiempo para procesar todo esto». «Padre, comprendo que estés en duelo, pero también debo pensar prácticamente. Eduardo y yo estamos atravesando dificultades económicas. Los padres de Eduardo perdieron su casa y no tienen dónde ir. ¿Y qué relación tiene eso conmigo? Pensé que podrías mudarte a un lugar más pequeño, más manejable, y nosotros podríamos usar esta casa para que vivan los padres de Eduardo temporalmente». «¿Estás hablando en serio, Carolina?» «Padre, no lo tomes mal. Es una solución que nos beneficia a todos. Tú estarás más cómodo en un lugar apropiado para personas de tu edad y nosotros resolvemos el problema de los suegros». «Carolina, tu madre falleció hace 24 horas. ¿En serio me estás pidiendo que abandone mi casa para que vengan a vivir tus suegros? No es que te esté echando, padre. Es que creo que sería mejor para todos». «¿Mejor para quién, Carolina? Mejor para ti, mejor para Eduardo, mejor para los suegros. Porque para mí no será mejor perder la casa donde viví con tu madre durante 42 años. Padre, estás muy emotivo ahora por el duelo, pero cuando pase un tiempo te darás cuenta de que tengo razón». «No tienes razón, Carolina. Tienes necesidad, y hay una gran diferencia». Esa conversación me dolió más que la muerte de Carmen, porque cuando Carmen murió, murió por una enfermedad. Pero cuando Carolina me pidió que abandonara mi casa, murió algo más: el respeto que yo creía que mi hija tenía hacia su padre. Durante los siguientes días, Carolina insistió con su propuesta. Me trajo folletos de residencias geriátricas. Me mostró departamentos pequeños en renta. Me explicó repetidamente por qué era conveniente que me mudara. Pero yo me negué rotundamente. «Esta casa es mi hogar», le decía.
Aquí viví con tu madre. Aquí los crié a ustedes. Aquí están todos mis recuerdos. No me voy a ir. Padre, me dijo finalmente, no me estás dejando alternativas. Los suegros necesitan un lugar donde vivir urgentemente. Si no te quieres ir por las buenas, tendremos que buscar la manera de que te vayas por las malas. Me estás amenazando en la casa donde tu madre murió hace una semana. No te estoy amenazando, te estoy explicando la realidad. Esa noche, después de que Carolina se marchara, tomé la decisión más importante de mi vida como viudo. Si mi hija creía que podía expulsarme de mi propia casa para instalar a sus suegros, se iba a llevar una sorpresa que jamás había previsto. Al día siguiente, llamé a la inmobiliaria más prestigiosa de la zona. «Buenos días», les dije. «Quiero vender mi casa, urgentemente». «¿Por qué la urgencia, señor?», y me preguntó el agente. «Porque hay personas que creen que pueden decidir quién vive en mi propiedad y quién no. Y yo les voy a demostrar que el único que decide sobre esta casa soy yo». La tasación se realizó esa misma tarde. La casa valía considerablemente más de lo que había imaginado. 42 años de mantenimiento, mejoras y la revalorización de la zona habían convertido mi propiedad en una inversión muy valiosa. «Señor Villareal», me dijo el tasador, «esta casa se puede vender muy rápidamente. El mercado inmobiliario de Las Lomas está muy activo. Con el precio que estableceremos, en 2 semanas tiene comprador». «Perfecto, pónganla en venta inmediatamente. ¿Está seguro?» «Es una decisión muy importante. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». El cartel de venta se colocó el jueves por la mañana. Para el jueves por la tarde ya había recibido la primera llamada de interesados. Para el viernes a la mañana ya tenía programadas 4 visitas. Y para el viernes a la tarde ya tenía a Carolina golpeando la puerta desesperadamente. «¡Padre!», me gritó desde la entrada. «¿Qué significa ese cartel de venta?». «Significa que puse la casa en venta». «¿Estás loco? ¿Cómo vas a vender la casa?». «Como cualquier propietario que quiere vender su propiedad. Llamo a una inmobiliaria, firmo un contrato y listo». «Pero padre, ¿por qué haces esto?». «Porque tú me dijiste que me tenía que ir de aquí para que vinieran tus suegros. Entonces decidí irme, pero no a un departamento alquilado, sino a una casa que voy a comprar con el dinero de la venta de esta». «¿Y nosotros qué vamos a heredar?». «¿Heredar? Carolina, tengo 73 años. Con suerte me quedan 10 o 15 años de vida. ¿Crees que voy a pasar esos años viviendo en un lugar que no me gusta para que tú puedas heredar una casa que hoy necesitas para tus suegros? No es así, padre. Sí es así, Carolina. Tú quieres que yo me sacrifique hoy para que tú puedas beneficiarte mañana. Pero yo ya me sacrifiqué toda mi vida trabajando para comprar esta casa. Ahora me toca disfrutarla a mí. Pero padre, esta casa es de toda la familia». «No, Carolina. Esta casa es mía. Está a mi nombre. La pagué con mi trabajo. La mantuve durante 42 años. Y puedo hacer con ella lo que considere apropiado». «¿Y Miguel qué opina de esto?». «Miguel no sabe nada todavía. Pero cuando se entere, va a comprender que hice lo que tenía que hacer». «Padre, no puedes ser tan egoísta». «¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta por no querer irme de mi casa para que vengan tus suegros? No entiendes la situación». «Entiendo perfectamente la situación, Carolina. Tu marido no puede mantener a sus padres. Entonces pensaste que era más fácil expulsar a tu padre viudo de su propia casa que buscar una solución económica para el problema de tu familia política». Se fue llorando y dando portazos. Pero yo sabía que iba a volver, y sabía que cuando volviera ya sería demasiado tarde para cambiar las cosas. Durante el fin de semana recibí 12 visitas de personas interesadas en comprar la casa.
Todas me hicieron ofertas serias. Una pareja de médicos con 3 hijos pequeños me ofreció el precio que había pedido sin negociar. «Esta casa es perfecta para nosotros», me dijo la mujer. «Podemos imaginarnos a nuestros hijos creciendo en este jardín como ustedes criaron a los suyos». Esa frase me conmovió y me tranquilizó al mismo tiempo. La casa iba a seguir siendo un hogar familiar. Iba a seguir llenándose de risas infantiles, de celebraciones de cumpleaños, de recuerdos felices. Firmé el compromiso de compraventa el lunes por la mañana. La escritura se realizaría en 30 días. Tenía un mes para encontrar mi nueva casa y mudarme. El lunes por la tarde, Carolina vino con Miguel. Mi hijo había viajado desde Córdoba en cuanto Carolina le contó lo sucedido. «Padre», me dijo Miguel apenas llegó, «¿es cierto que vendiste la casa?» «Es cierto. ¿Por qué hiciste eso sin consultarnos?» «Porque cuando Carolina me dijo que me tenía que ir para que vinieran sus suegros, tampoco me consultó. Simplemente me informó una decisión que ya había tomado». «Pero padre, esta casa es nuestro patrimonio familiar». «¿Nuestro patrimonio? Miguel, tú vives en Córdoba desde hace 18 años. Vienes 3 veces al año a visitarnos. ¿En qué momento esta casa se convirtió en tu patrimonio? Es que la casa tiene un valor sentimental». «Tiene un valor sentimental para mí, que viví aquí 42 años. Para ustedes tiene un valor económico y hay una gran diferencia». Carolina se metió en la conversación. «Padre, todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Puedes anular la venta y nosotros buscamos otra solución para los suegros». «¿Qué otra solución?» «No sé. ¿Alquilamos algo para ellos o buscan trabajo y se mantienen solos?» «Ah, ahora resulta que hay otras soluciones. ¿Por qué no pensaste en esas otras soluciones antes de pedirme que me fuera de mi casa?» «Es que pensé». «Pensaste que era más fácil deshacerte del viejo que buscar alternativas. Pensaste que papá iba a aceptar cualquier cosa porque está de duelo y no tiene fuerzas para resistirse». Miguel intentó mediar. «Padre, entendemos que estés enojado, pero vender la casa no soluciona nada». «Sí soluciona algo muy importante, Miguel. Soluciona el problema de que mi propia hija crea que puede decidir quién vive en mi casa». «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir?» «Me llamo Roberto Villareal. Tengo 73 años y quedé viudo hace 8 meses. Mi hija Carolina me presionó para abandonar la casa donde viví 42 años con mi esposa Carmen para cedérsela a los padres de su esposo, argumentando que yo ya no necesitaba tanto espacio. Decidí vender la propiedad inmediatamente. Y lo que ocurrió después fue una lección que mi familia jamás olvidará. Piensa en esta situación. Después de trabajar durante décadas como ingeniero civil para adquirir el hogar donde Carmen y yo formamos nuestra familia, después de acompañar a mi Carmen durante 3 años de lucha contra el Alzheimer hasta su último suspiro, mi propia hija me comunica que debo marcharme porque los padres de su esposo perdieron su vivienda y yo estoy desperdiciando espacio innecesariamente. «Padre, comprende la situación», me expresó Carolina mientras yo todavía organizaba las pertenencias de Carmen después del sepelio. «Los padres de Eduardo fueron desalojados y no tienen refugio. Tú permaneces solo en una casa de 5 habitaciones, que resulta excesiva para una persona». Pero Carolina desconocía que yo había anticipado precisamente esta actitud de su parte. No comprendía que su falta de consideración hacia su padre en duelo tendría consecuencias mucho más costosas de lo que jamás había imaginado. Esa misma noche contacté a una agencia inmobiliaria y coloqué la casa en el mercado. No por rencor, no por revancha, sino porque había llegado el momento de demostrarle a mi hija
que las decisiones unilaterales traen consecuencias que ella no había calculado. Cuando descubriera mis acciones, sería demasiado tarde para lamentarse. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi situación. Cuéntame también desde qué lugar me escuchas, porque esta es una historia sobre el respeto que merecen las personas en duelo, algo que muchas familias no comprenden hasta que es irreversible. Para que entiendas completamente esta historia, debo contarte quién era Carmen y lo que representaba esta casa para nosotros. No siempre fui el viudo que, según mi hija, desperdiciaba espacio en su propia casa. Conocí a Carmen cuando yo tenía 26 años y ella 24. Yo recién había obtenido mi título de ingeniero y trabajaba en una constructora importante. Ella era profesora de literatura en un instituto privado. Nos presentó un amigo mutuo en una reunión de egresados. Desde el instante que la vi, supe que era la mujer con quien compartiría mi vida. Carmen poseía una risa que transformaba cualquier ambiente. Era brillante, graciosa, compasiva y tenía esa capacidad especial de hacer que todos se sintieran valorados cuando conversaban con ella. Nos casamos después de 3 años de noviazgo. La ceremonia fue íntima pero hermosa en la capilla donde Carmen había sido bautizada. Después del matrimonio, nos instalamos en un apartamento rentado de 3 ambientes en el centro. Desde el primer día de casados, Carmen y yo compartimos un sueño: adquirir nuestra propia casa, un hogar con patio donde pudiéramos formar nuestra familia, donde pudiéramos envejecer juntos, donde pudiéramos construir una vida repleta de momentos inolvidables. Durante 7 años ahorramos cada centavo posible. Carmen continuaba enseñando y yo había progresado a un cargo mejor en la empresa. Vivíamos con un salario y guardábamos el otro completo. No nos permitíamos lujos, no salíamos a restaurantes, no comprábamos nada superfluo. Todo lo que ganábamos tenía un propósito: nuestra casa propia. Cuando finalmente reunimos el dinero necesario para el enganche, comenzamos a buscar propiedades. Visitamos más de 40 casas durante 8 meses, hasta que encontramos esta. Una casa de 5 habitaciones en Las Lomas, con un amplio patio delantero y jardín trasero, en una calle tranquila bordeada de jacarandás. Carmen se enamoró de la casa instantáneamente. «Roberto», me dijo con los ojos brillantes, «esta es nuestra casa. Puedo imaginarnos desayunando en esa cocina amplia. Puedo ver a nuestros hijos jugando en ese patio. Puedo vernos a nosotros 2 ancianos tomando café en ese porche». Tenía razón. Era nuestra casa. Firmamos los documentos un jueves de mayo y nos mudamos un fin de semana soleado, que recordamos durante 4 décadas como uno de los días más felices de nuestras vidas. Los primeros años en la casa fueron maravillosos. Carmen decoró cada espacio con amor y dedicación. Sembró rosales en el jardín. Colocó visillos en todas las ventanas. Llenó las paredes de fotografías familiares. Yo reparaba todo lo que se deterioraba. Pintaba las paredes regularmente. Mantenía el césped impecable. Cuando nació Carolina, nuestra primogénita, preparamos la habitación del bebé durante meses. Carmen bordaba colchas mientras yo ensamblaba la cuna. Cuando Carolina llegó a casa desde la clínica, Carmen lloró de felicidad al cruzar el umbral con nuestra hija en brazos. «Este es tu hogar, mi tesoro», le susurró a Carolina esa primera noche. «Vas a crecer rodeada de amor». 4 años después nació Miguel, nuestro segundo hijo. La casa se llenó de carcajadas, de juguetes esparcidos, de ruido de niños corriendo por los pasillos. Carmen redujo sus horas de trabajo para dedicarse más a criar a los niños. Yo trabajaba horas extra para sostener a la familia,
pero siempre llegaba a casa feliz, porque sabía que me esperaban las 3 personas más importantes de mi vida. Los fines de semana eran sagrados en nuestro hogar, sábados de parrillada en el patio, con Carmen preparando ensaladas mientras los niños jugaban al escondite, domingos de comida familiar con la mesa servida en el comedor y todos conversando durante horas. Cada Navidad decorábamos el pino en la sala. Cada cumpleaños se celebraba en el jardín con pastel casero y piñata. Cada logro de los niños se festejaba en la cocina con chocolate caliente y abrazos. Esta casa no era simplemente un lugar donde vivíamos. Era el corazón de nuestra familia, el escenario de todos nuestros momentos significativos, el refugio donde siempre podíamos volver cuando la vida se complicaba. Carolina y Miguel crecieron en esta casa, dieron sus primeros pasos en estos pisos, jugaron incontables horas en este patio, estudiaron en esta mesa del comedor. Todos sus amigos del colegio venían a jugar aquí. Todos sus pretendientes adolescentes fueron presentados en esta sala. Cuando se graduaron de la universidad, celebramos en el jardín. Cuando consiguieron sus primeros empleos, brindamos en la cocina. Cuando se casaron, las fotografías familiares se tomaron en el jardín que Carmen había cuidado durante décadas. Cuando nacieron mis nietos, siguieron la tradición. La casa volvió a llenarse de risas infantiles, de juguetes por doquier, de fiestas de cumpleaños en el jardín. Para Carmen y para mí, esta casa era mucho más que una propiedad. Era nuestra historia de amor materializada en ladrillos y memorias. Era el lugar donde habíamos sido más felices, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos envejecido juntos. Pero hace 3 años todo cambió cuando a Carmen le diagnosticaron Alzheimer temprano. Los médicos nos explicaron desde el principio que la enfermedad avanzaría progresivamente, que podían administrar medicamentos para ralentizar el deterioro, pero que no existía cura, que debíamos prepararnos para lo inevitable. Carmen recibió el diagnóstico con una valentía que me asombró. «Roberto», me dijo esa noche en nuestra habitación, «no voy a desperdiciar el tiempo que me queda lamentándome por lo que no puedo cambiar. Voy a disfrutar cada día que tenga lucidez en nuestra casa, con nuestra familia». Y así lo hizo. Durante 3 años enfrentó la enfermedad con una dignidad admirable. Continuó cocinando mientras pudo recordar las recetas. Siguió recibiendo a los nietos los sábados. Siguió cuidando sus rosales hasta que olvidó sus nombres. Me convertí en su cuidador principal. Aprendí a administrarle los medicamentos, a acompañarla a las consultas médicas, a cocinar sus platos favoritos cuando ella ya no recordaba cómo hacerlo. Contraté una enfermera especializada para los momentos en que yo debía trabajar, pero el resto del tiempo permanecí a su lado. Carolina y Miguel nos visitaban regularmente durante la enfermedad de su madre. Carolina había establecido una empresa de catering y Miguel trabajaba como arquitecto en otra ciudad. Los dos vivían en sus propias casas con sus propias familias, pero venían a cenar los viernes y llamaban diariamente para saber cómo estaba Carmen. Durante esos 3 años de enfermedad, nuestra casa se transformó en un santuario. Carmen pasaba la mayor parte del día en la sala, en su sillón favorito, observando el jardín que había cultivado durante 4 décadas. Cuando tenía momentos de lucidez, salía al patio a contemplar sus rosales. Cuando la confusión la invadía, yo la guiaba suavemente de vuelta a su sillón. Los últimos 8 meses fueron los más difíciles. Carmen necesitaba asistencia para todo, para levantarse, para asearse, para alimentarse.
pero nunca se quejó cuando podía expresarse. Nunca me hizo sentir que cuidarla era una carga. Al contrario, en sus momentos de claridad me agradecía por estar a su lado.